Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por el trabajo, por los difuntos,
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Son 7 actitudes que nacen de la fe en Jesús y son consejos para cualquier comunidad, porque invitan a mirar al prójimo sufriente y así ser misericordiosos. Con estos pensamientos comenzamos nuestra Eucaristía cantando. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, en que recordamos a Santa Águeda, Virgen y Mártir, nos ponemos en presencia del Señor y le pedimos humildemente perdón por todos nuestros pecados. Hoy perdóname. Hoy por siempre, sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todas nuestras faltas y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Imploramos, Señor, tu misericordia por medio de Santa Águeda, Virgen y Mártir, que supo agradarte siempre con los méritos de su virginidad y su fortaleza en el martirio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, perseveren en el amor fraternal. No se olviden de practicar la hospitalidad, ya que gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron a los ángeles. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes lo estuvieran con ellos, y de los que son maltratados, como si ustedes estuvieran en su mismo cuerpo. Respeten el matrimonio y no deshonren el lecho conyugal, porque Dios condenará a los lujuriosos y a los adúlteros. No se dejen llevar por la avaricia y conténtense con lo que tienen, porque el mismo Dios ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré. De manera que podemos decir con plena confianza: el Señor es mi protector, no temeré. ¿Qué podrán hacerme los hombres? Acuérdense de quienes los dirigían, porque ellos les anunciaron la palabra de Dios. Considérense
cómo terminó su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y lo será para siempre. No se dejen extraviar por cualquier clase de doctrinas extrañas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me cobijará en su tienda de campaña en el momento del peligro. Me ocultará al amparo de su carpa y me afirmará sobre una roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo busco tu rostro, Señor. No lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor. Tú eres mi ayuda. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, 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 Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El rey Herodes oyó hablar de Jesús porque su fama se había extendido por todas partes. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado y por eso se manifiestan en él poderes milagrosos. Otros afirman, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír esto, decía, este hombre es Juan, a quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Herodes, en efecto, había hecho arrestar y encarcelar a Juan a causa de Herodías, la mujer de su hermano Felipe, con la que se había casado. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba a Juan e intentaba matarlo, pero no podía porque Herodes lo respetaba, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Cuando lo oía quedaba perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó la ocasión favorable. Herodes festejaba su cumpleaños ofreciendo un banquete a sus dignatarios, a sus oficiales y a los notables de Galilea. Su hija también, llamada Herodías, salió a bailar y agradó tanto a Herodes y a sus convidados que el rey dijo a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La mujer volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido, quiero que me traigas ahora mismo sobre una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento y por los convidados no quiso contrariarla. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Después la trajo sobre una bandeja,
la entregó a la joven y ésta se la dio a su madre. Cuando los discípulos de Juan lo supieron, fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos celebrando la memoria, ¿verdad?, de Santa Águeda, que es justamente también virgen y mártir. Y aquí escuchamos en este evangelio el martirio de Juan el Bautista. Pero es interesante, ¿verdad?, cómo hay contradicciones aquí en nuestra vida. Cuando estamos hablando de Herodes, estamos hablando en realidad de nosotros. O cuando estamos hablando de Juan el Bautista, estamos hablando de nosotros. O cuando estamos hablando también de Herodías, o estamos hablando de cualquiera de los personajes del Evangelio, estamos hablando de nosotros, porque es lo que tenemos que hacer memorial. Ñandeko peaya hueruana con anga ayepa, ya heshamimba eisha pa recuerdo ya po ekue, haupea ñandeña moyana ayepa, ñandere kobe penguana. Pe iponaba, tena pe iba a veía ayepa, mooto pa ñandeña y meñaína. ¿Cuál de los personajes estamos representando nosotros en esta narración? Aquí le tenemos primero a Herodes, que escucha hablar de Jesús, la fama de un Jesús que ya se había extendido, un Dios que camina, un Dios entonces que cura, un Dios que sana. Qué lindo que es encontrar y escuchar esto, ¿verdad? Y sobre todo, aquí Juan que va apareciendo, ¿verdad? Juan que ha resucitado, dicen algunos, cuando le ven entonces a Jesús. Quiere decir que Juan el Bautista predicaba con tanta fuerza, con tanta convicción. Incluso nosotros sabemos, ¿verdad?, en los estudios bíblicos, cuántas veces hemos reflexionado, que existían dos comunidades muy fuertes. Estaba la comunidad de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista se presentaba y muchos confundían y decían, ¿será que este es el Mesías? Y estaba la comunidad después de Jesús, esta otra comunidad que decía, aquí verdaderamente en Jesús de Nazaret se está realizando la promesa de Dios, Jesús es el Mesías. Entonces, nosotros después de 2000 años no tenemos ya esa problemática, ¿verdad?, de nuestra vida de iglesia, porque ya sabemos el Evangelio cómo nos presenta y nos dice, Jesús es el Mesías, Juan el Bautista es el precursor. Y por eso es que justamente aquí el Evangelio de Marcos nos está presentando la figura, las características de Herodes. Y Herodes tiene la fuerza y el poder milagroso, igual que tiene también Jesús. Y sobre todo, esa fuerza, ¿verdad?, de la conversión. Algunos afirmaban, es Elías, ¿se dan cuenta? Como Elías, uno de los grandes profetas, el que hace la síntesis de todas las profecías. Otros dicen es un profeta como los antiguos. Pero Herodes, al oír esto, decía, este hombre es Juan. Siempre se referían, ¿verdad?, a Jesús. Es un Jesús, entonces, que por su fama y por los poderes que tiene, hace que la gente opine. Y aquí, el mismo Herodes, el mismo rey. Y dice, bueno, este hombre será Juan. ¿Viste cómo Juan, entonces, tiene una fuerza también dentro de la comunidad, lo que ha dejado y lo que ha sembrado? A quien yo mandé decapitar y que ha resucitado. Y aquí entonces, al decir esta frase, ¿verdad?, al recordar qué hizo Herodes, viene la narración a continuación. Nos comenta cómo era Herodes por una parte, cómo es Herodías por otra parte, que sufren la presencia de este predicador, de este profeta, de Juan el Bautista, que les echa en cara, no tiene pelos en la lengua entonces. Y Juan el Bautista, una de sus características es esa, la de señalar, la de indicar, la de decir. Y en este caso, como decimos nosotros, no tiene pelos en la lengua. El mismo rey le está diciendo, Ibai pendere yapuajina. Upeandas a eipeñan de yara hoy potaban de recobe penguana. Upeandas a eipeisha. Entonces, yesa guac, yesa peak, a ella poque, ella convertique en síntesis, ¿verdad? O sea, es la conversión a la que él está llamando. Y entonces, por esta razón, como siempre, el profeta que anuncia, el profeta que dice, apeala a cristianos y no apeala a las peña, moña, pues no la ñande homilía, que cada uno de nosotros tiene que mirarse un poco
y tiene que decir en qué papel, en qué rol está jugando en su vida cristiana actualmente, haciendo memorial de esta lectura. Aquí aparece la famosa Herodías, que odiaba a Juan e intentaba matarlo. ¿Cuántas veces nosotros entonces odiamos a aquellos que nos dicen la verdad o a aquellos que quieren anunciar, que quieren predicar? Le prohibimos, no le permitimos, buscamos poner palos en la rueda. Fíjense que entonces estas son actitudes de Herodíades. Ella justamente, Herodías, procura matarlo. Tal vez hoy en día no es que vamos a dispararle una pistola en la cabeza, ¿verdad? O vamos a ir a matarle, no sé de qué manera, pero sí lo estamos matando con nuestras actitudes, con nuestros poderes, ¿verdad? Entre comillas. Entonces, como abusos de poder. Entonces, tenemos que estar muy atentos porque Herodes tenía el poder en este sentido de utilizar o bien o de utilizar mal. Aquí, ante la influencia de Herodías, que odiaba a Juan, intentaba matarlo. Pero por una parte tampoco físicamente no podía hacerlo porque Herodes lo respetaba. Aquí está la contradicción que yo le estaba diciendo, ¿verdad? De cierta manera, Herodes que le respeta, Herodes que le quiere a Juan el Bautista. Tipo cuaje y se lleva, este no tiene pelos en la lengua y me dice la verdad. Entonces, de cierta forma, me es difícil cambiar, me es difícil dar un paso atrás, pero al mismo tiempo le respeto, ¿verdad? Le respeto porque es cierto lo que dice, no tengo por qué sacarlo de en medio, y entonces, a pesar de que yo no comulgo con lo que él me está diciendo, porque le decía, no te es lícito, dice, tener a la mujer de tu hermano. Por eso es que Herodías odiaba a Juan, porque se les canta, ¿verdad? Las 40 se les dice así tal cual es. Y bueno, y después ya conocemos esta historia. Y aquí viene esta contradicción, ¿verdad? Porque cuando le hace bailar a la hija, ¿verdad?, de Herodías, aquí entonces él queda y mete la pata, ¿verdad? Porque le dice, te prometo, lo que me pidas. Entonces la niña justamente se va junto a su mamá y le dice, bueno, abre ama Juan, abre a Yuhu la oportunidad. Y ahí le dice, ¿verdad? Mi hija, te vas a ir, le vas a decir al rey, ya que te prometió incluso darte la mitad de su reino. ¿Sabes qué es lo que le vas a pedir? Algo mucho más sencillo. La cabeza de Juan el Bautista, Towerunde Ave. Y bueno, esta niña entonces justamente le dice la cabeza de Juan el Bautista. Y aquí la contradicción, como decíamos, que notamos, porque Herodes, que le respetaba, Herodes dice que le gustaba también escucharlo, le amaba y dice, lo protegía. Aquí viene la contradicción, porque en este momento ya no lo protege. Herodes dice, porque quiere responder a esta niña y sobre todo porque tiene vergüenza, dice, de sus invitados. ¿Cuántas veces nosotros, queridos hermanos, como cristianos, tenemos vergüenza de Dios? Tenemos vergüenza de nuestra propia vida de fe. ¿Cuántas veces nosotros somos capaces de renunciar y de matar y de decapitar nuestra vida cristiana? Somos capaces de decapitar y cortar nuestros valores cristianos porque tenemos vergüenza ante la sociedad. El qué dirán. No soy capaz de afrontar ciertos valores que son esenciales y fundamentales, ¿verdad? Vos ya sos del viejazo, más o menos, entonces como que te están diciendo. Y tengo vergüenza y entonces soy capaz de tirar al bombo, como decimos nosotros, ¿verdad? Todo lo que significa el valor cristiano, todo aquello que hemos aprendido desde nuestra cuna en un sentido positivo. Herodes aquí, ¿de qué lo protegía? ¿De qué lo amaba? ¿De qué lo respetaba? ¿Que le gustaba escuchar? Entonces, ante una amenaza de la vergüenza, de qué papelón yo voy a pasar porque he hecho un juramento, dice, qué papelón. Y entonces ordeno que le traigan entonces la cabeza del Juan el Bautista. Entonces, queridos hermanos, pidamos hoy en esta Eucaristía asumir nuestro bautismo, asumir nuestro compromiso con el Señor, no como Herodes, no cambiemos, no seamos veletas, sino que debemos adherirnos totalmente con ese amén a Dios. Y por lo tanto, eso significa ser
consecuentes y sobre todo entonces ser perseverantes en nuestra propia creencia, en nuestra propia fe. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que se mantenga firme y fiel a las enseñanzas de Jesucristo, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los consagrados, para que vivan con alegría el servicio de la Iglesia y respondan a los compromisos asumidos por medio de la consagración, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para propongan siempre alternativas de solución a los problemas de la educación y salud, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros enfermos y alejados de Dios, para que recurran siempre a la oración y encuentren apoyo en los demás, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por las familias, para que fomenten la fraternidad y nunca vivan en la desconfianza, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será. Dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan, el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la conmemoración de Santa Águeda, así como quisiste aceptar su glorioso martirio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de la gloriosa mártir Santa Águeda, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti,
manifiesta tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro Paraguay,
para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas, y siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza, y gracias te doy por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por
eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oración de comunión. Señor y Dios nuestro, que has querido contar a Santa Águeda entre tus elegidos por la doble victoria de la virginidad y el martirio, concédenos por este sacramento la gracia de superar con valentía todos los males y alcanzar la gloria celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor.
No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Hola, mi nombre es Andrea Aquino Brites, yo soy miembro de la comunidad de vida cristiana de la CBX Joven de Asunción, Paraguay, y también formo parte del equipo coordinador del voluntariado Javier. Este tiempo de pandemia obligó a muchos niños y niñas a quedarse en sus casas. Ya no podían ir a la escuela, ni jugar con sus amigos, compartir con sus profes. Entonces el sector educativo, el ámbito educativo, se vio muy afectado, sobre todo en los sectores más vulnerables de nuestro país. Y es ante la preocupación por este hecho que nace el voluntariado Javier. Nace como una propuesta de la Red Juvenil Ignaciana, como un programa de servicio apostólico en las zonas más pobres y vulnerables del país. Está dirigido a jóvenes mayores de 18 años, abierto a grupos y movimientos que pertenezcan a la Red Juvenil Ignaciana, a exalumnos de colegios jesuitas e incluso a cualquier joven que se vea deseoso de servir a los demás y de comprometerse por la construcción de un futuro más esperanzador. El voluntariado apuesta por un trabajo en red. Es por eso que ofrecemos el apoyo escolar a niños y niñas que son alumnos de las escuelas de Fe y Alegría ubicadas en el Bañado Sur. También colaboramos con la labor de la Oficina Regional del CEPAG, que es el Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guayo, en la asistencia integral a los pobladores de la zona. Además, realizamos otras ayudas puntuales, como por ejemplo la campaña de recolección de donaciones a beneficio de las familias afectadas por los incendios en el vertedero de Cateura y en el barrio Ricardo Brugada, que es la Chacarita de Asunción. También empaquetamos y repartimos juguetes para celebrar el Día de Reyes con niños y niñas de comunidades indígenas en el departamento de Caguazú. De nuestro cansancio respondemos a un... Trabajamos bajo 3 ejes de acción. El primero es el apoyo escolar. El segundo es el acompañamiento espiritual y la formación, tanto para nuestros voluntarios como para los niños y sus familias. Y el tercero es la inserción social, que busca la promoción social de la niñez y de sus familias, contribuyendo al crecimiento humano de los mismos y al mismo tiempo al enriquecimiento personal y espiritual de nuestros voluntarios. Actualmente nos encontramos colaborando en 3 centros educativos de Fe y Alegría ubicados en el Bañado Sur. En julio comenzamos con la Escuela Virgen de Luján. Un mes después, en agosto, sumamos la Escuela de San Miguel y el Centro de Educación Inicial Cadacupemí. Mientras seguimos soñando y trabajando en poder crecer y seguir llevando nuestro servicio a cada vez más personas. Peregrinos en la historia que no buscan vanagloria. Estamos convencidos de que aún en estos tiempos tan difíciles es muy posible vivir una fraternidad concreta, una que nos encuentre con el otro y que permita encontrarnos con Cristo, que nos permita dar y recibir y nos siga humanizando al hacernos empáticos con la situación de los que más lo necesitan, en este caso nuestros niños. Que no buscan vanagloria, sonriendo al cantar. Inspirados en la figura de San Francisco Javier, el gran misionero de Oriente, buscamos vivir nuestra misión con esa misma pasión y compromiso que él tenía, al punto de llegar a inflamarlo todo para la mayor gloria de Dios. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Río Squad, revelación. Yo soy libre, en el nombre de Jesús me hizo libre cuando se entregó en la cruz. Ahora soy libre para cantarle a Él, adorarle a Él, pues nadie mires como Él. Yo soy libre, en el nombre de Jesús me hizo libre cuando se entregó en la cruz. Ahora soy libre para cantarle a Él, adorarle a Él, pues nadie mires como Él. No soy el mismo de antes, soy criatura nueva. Por la muerte de Cordero fueron rotas mis cadenas. Hoy soy libre y no hay quien me detenga, pues a precio de sangre fue pagada mi condena. Hoy su fuego me quema, con su amor me llena. No necesito yo la calle o su falsa gozadera, pues las cosas de este mundo son pasajeras. Más lo que mi Dios me da es para la vida eterna. Mi Señor me liberó, me liberó. Y hoy puedo yo decirte lo bien que me siento yo. Había un vacío en mi vida y en mi alma un gran dolor, pero todo eso cambió. Todo ya pasó. Al comprender que su único hijo por mí entregó, me hizo justo. Aún yo siendo un pecador, hoy soy libre de toda atadura, toda aflicción. Libre por la misericordia de mi Señor. Mientras los martillos sonaban, mi pasado quedaba enterrado en una tumba y nueva fuerza me daba. Mientras tu sangre corría cuando en la cruz ya no podía, mi vida empezaba a amanecer como el día. Y ahora yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Este servidor a la calle no le sirve, no hay demonio que detenga esta roca firme. Ya los verdes no me llaman, son invisibles. He ganado la batalla, soy invencible. Tengo Cristo a mi lado, wow, increíble. Soy más que victorioso, soy una alma nueva, llena de su gozo. He contratado al abogado más costoso, pa' que me saque de la cárcel y del calabozo, pa' que me dé la vida eterna. Wow, Padre, yo soy dichoso. Tú me diste vida, Señor. Tú me diste vida. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú calmaste mi tempestad, me diste paz. Alumbraste tú mi vida, pues todo era oscuridad. Cuando estaba confundido me mostraste tu verdad. Yo no era nadie, mas tú te fijaste en mi papá. Me revestiste de príncipe con poder, autoridad. Me diste fuerza para decirle enemigo que lo hago. Es cuando no tenía esperanza, pusiste en mi boca una alabanza. Cambiaste mi angustia por la danza, desapareciste mi dolor. A mi invierno le diste calor, a mi día color. Quiero contemplar tu rostro y adorarte, mi Señor. Pues yo estaba muerto, pero vivo por tu amor. Ahora vivo por tu amor, y por eso quiero darte toda la gloria y honra, porque solamente tú te la mereces. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Mi vida en alabanza te la entrego con amor, como un perfume caro, un obsequio con honor. Soy tu servidor, tú, mi redentor. Te lo grito con clamor, gózatelo, mi Señor. Si no te tengo nada, a mí me serviría. Aunque me ponga a hablar en lengua, aunque tenga el don de profecía, solo sería un metal que resonaría. A ti la señoría, este salmista te alaba todos los días. Tú eres la fuerza en mi camino, la luz que a mí me guía. Yo por ti daría todo lo que me pedirías, con amor te lo daría, porque tú eres poderoso, el gran Mesías. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca
de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos.